Saludos y bendiciones. Ya estamos en la cuarta reflexión acerca de las iglesias de Apocalipsis y nos corresponde meditar sobre la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer en el capítulo 2, versos 12 al 17, otra vez en la nueva traducción viviente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia en Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír deben escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. El Señor habla a esta iglesia, primero que todo, hace alusión a la ciudad, una ciudad que para Asia era la capital y tenía todo el aire de ser un lugar muy culto. Había una biblioteca con más de 200,000 pergaminos. Era, como dijimos, la capital, de tal manera que había una gran influencia en todo el resto de la región por parte de esta ciudad. Pero también había un ambiente espiritual muy hostil porque había gran persecución. La iglesia en Pérgamo había sido una iglesia fiel y, y el Señor hace referencia que fue fiel en el lugar donde Satanás tenía su trono. Esto no quiere decir que Satanás se sentaba en un lugar allí, literalmente hablando, sino que nos habla de un asentamiento, un poder o un control especial, espiritualmente diabólico. Ahí el enemigo tenía una gran influencia y, como dijimos, la iglesia padecía persecución. Se hace referencia a Antipas, uno que fue, podríamos decir, recomendado por Juan el apóstol para que estuviera como obispo en la ciudad de Pérgamo, que murió como mártir por la causa de la fe. Y el Señor alaba a la iglesia que, aunque esto sucedió, no lo negó y tampoco había dejado de ser fiel y leal a Él. Había un problema. El Señor les hace ver en el verso 14 que tenía varias quejas en su contra. La primera era que ellos mantenían personas que promovían la enseñanza de Balaam, haciendo el Señor referencia al libro de Números en el Antiguo Testamento, que nos cuenta la historia que Balac le pidió a Balaam, el profeta falso, un profeta que se movía por los intereses económicos y le movía, como dicen algunos, la cola al que mejor le pagara. Entonces Balac le pidió que maldijera a Israel. Este hombre lo intentó hacer en varias ocasiones y el Señor no se lo permitió, pero le aconsejó a Balac que dejara ir algunas de las mujeres jóvenes de una manera muy sensual a donde estaban los judíos, los hombres jóvenes judíos, para incitarlos y seducirlos, lo cual eso sí tuvo mucho éxito, de tal manera que estos jóvenes se rebelaron contra Moisés y comenzaron a asociarse con estas mujeres, teniendo relaciones sexuales y dejando la ley de Dios, dándole la espalda a Dios, y comenzaron inclusive a seguir prácticas a tal extremo que comieron cosas sacrificadas a los ídolos, y esto trajo mucho mal, porque nos registra que hubo una gran muerte, por eso que se hizo, de tal manera que murieron 24,000 personas por el pecado que se cometió. Este consejo de Balaam de tener relaciones sexuales ilícitas
con personas que estaban en el pueblo totalmente ajenas a las cosas de Dios y veían con malos ojos al cristianismo y comer cosas que se sacrificaban a los ídolos, podía traer un poco de alivio a la persecución que estaban viviendo, porque entonces la gente los iba a ver con unos mejores ojos. Pero ellos iban a cosechar un gran juicio de parte del Señor, porque iba a afectar profundamente su relación con Dios, su fe y su testimonio. Entonces, había una situación ahí que el Señor les advierte y les pide que se arrepienten, y tenían que arrepentirse de un pecado como el que estaban cometiendo. También hace referencia a que había gente en la congregación de Pérgamo y en la ciudad que seguían las prácticas y las enseñanzas de los nicolaitas, lo cual no sabemos a qué se refería eso, ya que no sabemos cuáles eran esas prácticas, pero era enseñanza mala, era enseñanza errada, era mala doctrina, y como siempre, la mala doctrina lo que busca es también una mala práctica en cuanto a la aplicación, de tal manera que se estaba permitiendo que la mala doctrina, que la falsa doctrina se introdujera, y muchos estaban caminando de una forma incorrecta en cuanto a los lineamientos cristianos a seguir. Entonces, dentro de todas esas quejas, el Señor destaca estas tres. Hubo un llamado al arrepentimiento, también una gran advertencia de no hacerlo, y desde luego que había una promesa a los que vencían, y el Señor les habla de una piedra blanca que iba a ser entregada a aquellos que la recibían y que les iba a dar el maná que estaba escondido en el cielo. Hablando del maná, se hace referencia al tiempo en que el pueblo de Israel peregrinó por el desierto durante 40 años, y el maná fue la comida que desde el cielo Dios les mandó para sustentarlos. Entonces, en medio de la persecución, de la prueba, en medio del conflicto y del riesgo que podían estar experimentando estos cristianos en la ciudad de Pérgamo, el Señor les dice que si se mantienen puros y se arrepienten de los pecados a los que Él les está señalando, Él los iba a sustentar, no solo en la parte física material, sino que también en la parte espiritual. Dios los iba a cuidar y los iba a sustentar. Y lo referente a la piedra pequeña, la piedrecita blanca, hay varias aplicaciones, pero quiero rescatar dos principales. Y estas eran que se le entregaba una piedrecita de este tipo al que ganaba las competencias olímpicas, y en la piedrecita habían cosas escritas que eran premios y privilegios que este atleta vencedor, ganador, iba a recibir. Y también la piedrecita se usaba para absolver. Había una piedrecita negra que llevaba el nombre del quien iba a ser condenado, y una piedrecita blanca que llevaba el nombre del que iba a ser absuelto, iba a quedar en libertad. De tal manera que el Señor les está diciendo a la gente en Pérgamo, a los cristianos, que si ellos se apartan de los caminos malos y vencen en cuanto a la lucha espiritual feroz, férrea, que tenían que experimentar en ese lugar donde había un gran poder del enemigo asentado, el Señor no tan solamente los iba a cuidar y sustentar, sino que también el Señor les iba a absolver de todo aquello que podía venir si no se arrepentían y mantenían estas prácticas incorrectas de pecado en sus estilos de vida. De tal manera que la iglesia en Pérgamo sí estaba bien, estaba siendo fiel, no negaba al Señor en medio de la persecución, pero habían personas que se habían infiltrado, no era la totalidad de la congregación, pero habían personas que estaban manteniendo prácticas y promoviéndolas incorrectas, y estaba afectando a otro segmento de la congregación que se estaba viendo sumamente perjudicado y que estaba poniendo en riesgo la condición general de la iglesia. Necesitamos nosotros mantenernos fieles y no permitir que prácticas, que costumbres y que incitaciones pecaminosas se apoderen de la conducta de las personas, aunque esto en el momento pueda ayudar a muchos a que se
pueda disipar un poco los momentos difíciles que esté pasando, ya sea por prueba o persecución. Siempre hay que mantenerse fiel al Señor sin permitir este tipo de situaciones, porque es el Señor el que va a velar por nosotros y es el Señor el que nos va a cuidar y proteger. Seguiremos entonces la próxima reflexión con la siguiente iglesia. Que Dios los bendiga.